¿Nos han escuchado los productores turcos y las emisoras de televisión? ¿Por qué digo esto? Porque nos han dado una nueva serie de comedia romántica veraniega que tanto esperábamos. Ya he oído por ahí, como muchos estáis comentando, que si puede ser una serie parecida a Amor en Alquiler. Kiralias, la serie mítica que comenzó también como una serie de verano en el 2017, si no recuerdo mal. Y por supuesto que aquí la presente estaba súper enganchada a esa serie. La nueva serie que os hablo, que empezó el jueves anterior, es Amor Probable. Esta nueva serie de la que os estoy hablando, de comedia romántica, empezó el jueves pasado. Yo la acabo de ver y es una de estas series que si hubiera tenido capítulo 2 la hubiera seguido viendo. La serie está protagonizada por Aisha Aysin Turan, Ekin Koç y Feyyaz Serioglu. Como veis, un fuerte triángulo que dará mucho que hablar. Y aunque el rating del primer episodio de las series no es tan importante como los siguientes, pero bueno, esta serie ha tenido en el episodio 1 un rating de 2.88 y se emitirá cada jueves en Show TV. ¿Por qué te la recomendaría? Además de darte mi reseña de lo que ha pasado en el capítulo 1, te digo que te la recomiendo porque es una serie contemporánea que te va a dar ese aire de verano y de comedia romántica desentendido que tanto nos gusta y que últimamente no vemos mucho. El capítulo comienza con Defne, que va montada en su coche, un coche que tiene bastante llamativo de color amarillo. Y bueno, ella es una chica independiente que vive en Estambul y es abogada. Y junto con dos amigos, compañeros de la universidad, montaron un buffet de abogados, pero hay un dato importante, que ninguno de ellos viene de una familia adinerada, todos son becados en la universidad. Y en esta primera parte del capítulo pues nos presentan un poco a Defne y cómo es su carácter. Ya de pronto me llama muchísimo la atención que la canción que le ponen a Defne en el coche y que va ella conduciendo y va cantando es una canción turca que viene a hablar sobre las mujeres que se compran sus propios diamantes, pero que aunque tengan capacidad de comprarse sus propios diamantes, también quieren y necesitan un amor en su vida con el que compartir cosas, aunque después ellas pues se puedan comprar, como digo, esos diamantes, como diciendo que la mujer tenga independencia, pero también que encuentre una persona con la que compartir la vida. Bueno, pues esa canción la va cantando Defne en su coche, nada más iniciar el episodio. Defne, que como digo es abogada, va a recoger un encargo de ropa en la tintorería de su barrio, de su zona, y el vendedor le cuenta que su mujer que se había ido y que le había dicho que se divorciaba de él. Claro, Defne, pues que siempre lo había visto allí en la tintorería juntos, le extraña y le dice: ¿y cómo ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Y el hombre le dice que es que él tenía un corazón muy grande y se había dado cuenta que amaba a otra mujer también, que quería a su esposa, pero que también amaba a otra mujer porque tenía un corazón muy grande y tenía espacio para las dos. Claro, Defne se quedó a cuadros y el hombre, súper convencido de eso de su corazón y el rollo de que él quería estar con las dos, incluso le dice a Defne que ella que conocía a su esposa, porque hablara con ella y que, hombre, que la convenciera de que no pasaba nada. Defne le entró un coraje por el cuerpo que no le hizo nada al hombre, pero le dice: toma mi tarjeta, dásela a tu mujer y dile que puedo ser su abogada y te vamos a quitar hasta los calzoncillos, le dice. Se va de allí cerrando la puerta indignada y diciendo: tu barriga sí que es enorme, no sé qué. Se monta en su coche y al llegar a su casa se da cuenta que se le ha pinchado un neumático. Y ahí también nos muestran cómo es su carácter, que es como independiente y fuerte, que ella decide cambiar su rueda sola. Los amigos cuando vienen, los dos socios, cuando vienen y la ven cambiando la rueda, dice: ¿por qué haces eso tú? ¿Por qué no llamas a un mecánico? Y dice: ¿con qué dinero? Ahí nos meten otro tema más, que su economía está fatal. Defne pues está metido en un problema junto con sus dos colegas porque su bufet de abogados, bueno, su pequeño bufet de abogados está en quiebra. Deben un dinero y el motivo de que deben el dinero es porque la amiga conoció a un hombre que la hizo creer que estaba enamorado de ella y la engañó y hizo que firmara unos documentos como para ser su aval y claro, pues la metió en un problema económico porque el tío lo que hizo fue estafarla. Y esto pues les afectó al buffet porque también firmó el nombre del buffet. Entonces ahora pues tenía una deuda muy grande, no sé si son 10 millones de liras turcas,
y tenían que pagarlo. En ese mismo momento, cuando llega Daphne y después de lo del neumático, pues le llega una carta en la que pone lo que debe y que tiene que pagarlo en una semana o algo así, en un tiempo corto. Claro, ellos que no tenían ese dinero ni dónde caerse muertos, ninguno de los tres, pues empiezan a pensar en qué pueden hacer para solucionar el problema y encontrar el dinero antes de que todo lo pierdan. Daphne entonces dice: ya tengo la solución, voy a ir a pedirle el dinero, a pedirle un préstamo a una amiga de la universidad que era muy rica y que el padre tenía una empresa multimillonaria y fue el que les dio las becas de estudio a ellos en la universidad. Entonces pues Daphne, desesperada, dice: voy a ir a pedirle a Özlem, a la chavala esta, le voy a pedir el dinero en una fiesta que da su padre en su empresa y a ver si me lo da y a ver si arreglamos esto. A pesar de que Özlem pues se cree superior a Daphne y se lo muestra, en cada instante se lo muestra, se cree superior y la trata pues súper mal. Cuando Daphne va a la fiesta de esta empresa con todo lo de su corazón para pedirle el dinero a Özlem, en esa fiesta se encuentra a un hombre, a Tolga. Tolga es un arquitecto que tiene un nombre y además está en esa fiesta porque piensa hacer negocios con el padre de Özlem y Özlem va detrás de Tolga. Está como enganchado a Tolga, quiere tener algo con él, pero Tolga no se ve que quiera nada con ella. Tolga además tiene una razón oculta de que quiere hacer un trato con el padre de Özlem porque algo le pasó en el pasado, que algo tiene de en plan venganza o algo, eso ya lo averiguaremos más adelante. Pero bueno, era lo interesante. En esta fiesta, pues Tolga se fija en Daphne y se queda súper enamorado de ella, es un amor a primera vista. Y cuando están a solas en una zona de la fiesta, pues coinciden y Tolga pues aprovecha la oportunidad y empieza a hablar con ella y empieza a regalarle el oído, tal y cual, y ella se acaba como fijando en él. Y justo cuando se iban casi a besar, pues le suena el móvil, que era Özlem, y se rompe el momento y ella pues se va. Daphne, como estaba decidida a presentarse al padre de Özlem sí o sí para pedirle el dinero, pues ya te digo, se va de allí donde estaba con Tolga e intenta hablar con el hombre, pero el hombre le dice que no, que en ese momento no podía hablar con ella, que fuese otro día a su oficina y tendrían una reunión y hablarían de lo que quisiese. Bueno, pues después de eso, Daphne vuelve al sitio donde estaba con Tolga y tiene un malentendido cuando ve el móvil de Tolga y lee en la pantalla de un mensaje de un amigo que le dice: has acabado con la chica, misión cumplida o algo así. Claro, el amigo lo decía por Özlem, porque sabía que estaba detrás de su amigo y el amigo iba por otros motivos, para hacer negocio. Entonces ese mensaje por Daphne lo malinterpretó y creyó que era porque se estaba riendo de ella, porque estaba como fanfarroneando con el amigo diciendo que la tenía en sus manos. Entonces pues al ver esto Daphne cogió y se fue. Cuando iba por su coche, Daphne conoce a otro hombre. Por falta de uno conoce a otro. A todo esto decir que Daphne ya le había dicho a sus amigos que quizás ya era hora de encontrar un amor. Que ella era una mujer que no se fiaba de los hombres, pero que quería intentarlo. Bueno, pues al salir de la fiesta, como digo, ella iba con su tarjeta para que le entregaran su coche, el que estaba aparcando coche, y lo confunde con Kadir, un poderoso hombre también, un constructor que tiene una empresa de construcción y también estaba en la fiesta porque iban a hacer negocio con Özlem y su padre. Kadir y Daphne pues en ese momento no empiezan con buen pie, se enfadan el uno con el otro y ahí se queda la cosa. Él se va y ella también. Pero ya ahí Kadir también le había echado el ojo. De otra forma, no como Tolga, que se había declarado ahí que iba a tope, pero él de lejos ya lo había observado también, Kadir. Al día siguiente, Daphne, muy indignada, comentándolo con su amigo, su socio y amigo, y comentando: hay que ver que Tolga, que no sé qué, que se quería aprovechar de mí, que se reía de mí con el amigo, que tal. Lo malinterpretó todo, claro. Pero ya vemos como después, cuando Tolga no puede parar de pensar en ella y encuentra la dirección de Daphne y va a verla a su casa, él le intenta explicar como lo que había malentendido, el mensaje, pero ella pues está súper cerrada
que no quiere escuchar nada y se lo deja claro. Y él ya, pues, como ve que no puede hacer más nada, pues se va ya triste pensando pues que ella no quería saber nada de él, que no había solución. Melis, la amiga y socia de Daphne, que es un poco, por lo que se ve, alocada e irresponsable, llama de repente a Daphne y le dice que no va a poder ir a una cita importante que tiene con un cliente para un tema de divorcio, y Daphne pues se ve obligada a hacerle el favor de ir ella en nombre de su amiga Melis. Cuando llega al sitio, al despacho, a la empresa de la persona que va a representar, resulta que es Kadir. Kadir llevaba casado 2 años con su esposa y no sé qué pasó, pero no se llevaban bien y se querían separar, pero ella no quería separarse sin llevarse todo de dinero. Al final, pues Kadir y Daphne se encuentran sorprendidos y van a la reunión con la esposa de Kadir, y Daphne pues consigue la firma de la esposa del divorcio. Y bueno, ahí se dan una serie de tira y afloja entre ellos, una serie de tensión, pero bueno, se queda ahí la cosa y ella pues se va. Ya Daphne, en su casa, ya comienza a ver los estragos del dinero, porque incluso le cortan la luz porque no paga las facturas. Y cuando Kadir, que no para ya de pensar en Daphne, ve que en su despacho se quedó un cargador de móvil de Daphne, pues decide enviar a su hombre a la casa de Daphne para que le entregue el cargador. En ese momento, cuando llega el trabajador de Kadir a casa de Daphne, ella está con una velita porque le han cortado la luz. Y claro, el hombre, al darle el cargador y después ya irse, se da cuenta de que la luz se la han cortado y se lo dice a Kadir. Y Kadir, ahí yo no sé, se siente como un plan protector y decide al día siguiente pues arreglarle lo de la luz sin decírselo a ella. Llega un nuevo día y Daphne va a la empresa otra vez de Oslen para reunirse con su padre y con la intención de pedirle el dinero prestado, que eran 10 millones de liras. Pero antes de la reunión, antes de tener la posibilidad de entrar, se encuentra con ¿quién? Por un lado, primero se encuentra con Kadir, que la ve allí y le dice: ¿qué haces aquí? Y le dice ella: porque tengo unos asuntos. Pero es que después llega Tolga, el otro hombre. También se sorprenden porque se ven allí y también entra a la reunión. Cuando Tolga y Kadir se encuentran en el despacho, resulta que estos dos no se pueden ni ver, que tienen un pasado juntos, no sé qué pasó, pero que ahora no quieren ni trabajar juntos ni nada, no quieren ni oír el nombre el uno del otro. Y por supuesto, pues salen de la reunión diciendo que ninguno de los dos querían trabajar el uno con el otro. Y se van los dos, pues cada uno por un lado, indignados. Cuando salen los dos, Daphne pues se queda congelada porque no sabe qué pasa, pero ve la oportunidad. Y cuando el señor Leven, que es el padre de Oslen, sale de su despacho muy enfadado porque se han ido Tolga y Kadir, que eran uno un arquitecto y otro constructor, que eran muy importantes y quería trabajar con ellos en un proyecto grande, pues claro, ve allí a Daphne y Daphne ve la oportunidad y les dice: yo puedo hacer que trabajen juntos. Y el hombre pues se queda así y dice: ¿tú los conoces? Y ella aprovecha su oportunidad y dice: sí, los conozco a los dos y puedo convencerlos de que trabajen juntos en tu proyecto, pero con una condición. Y le dice que le tiene que dar prestado 10 millones de liras si lo consigue. El hombre le dice: vale, pues te doy 24 horas para que lo consigas. Y ella, muy envalentonada, creyendo que lo va a conseguir, pero suda adentro diciendo: a ver cómo lo hago. Le dice que sí, que lo iba a conseguir y que así pues obtendría lo que quería ella. Oslen, por supuesto, que le tiene una tirria que no vea en el fondo, pues la mira y le dice que ella, que era insignificante, cómo iba a conseguir eso. Cosa que parece que le da más energía a Daphne para ir a conseguirlo. Cuando llega a casa se lo cuenta a sus amigos y le dice que tienen que montar un plan para intentar convencerlo a los dos de que trabajen juntos. Claro, ella no sabe la enemistad que tienen los dos, ni hasta qué punto, pero lo comprueba. Por un lado tiene a Tolga, decide quedar con él primero y piensa que Tolga no va a tener problema y que lo va a convencer porque juega a su favor de que él está detrás de ella, que está interesado en ella. Entonces pues por ahí piensa ella que lo iba a conseguir. Pero con Kadir pues era diferente. Con Kadir, que él era un hombre seco y rudo, y con ella sí que se enfrentaron en las ocasiones que se vieron, pues no sabía cómo hacerlo y cómo convencerlo. Así que bueno, decide quedar al día siguiente por la mañana para tomar un café con Tolga primero y por la noche quedar con Kadir
ya se supone que habiendo convencido a Tolga. Llega la mañana del día siguiente y Tolga la recoge. Y para sorpresa de Daphne, pues la lleva a su casa y le hace unos panes, como una focaccia, las hace caseras en su horno y le hace unos bocadillos para desayuno y Daphne pues se queda encantada. La verdad es que tenía muy buena pinta. Se toma el desayuno con él y ya pues ahí pues charlan de sus cosas y se da como una medio cita. Porque en realidad pues Tolga está muy interesado en ella y bueno, pues intenta conocerla. Al final pues Daphne le dice el propósito de haber quedado con él, le dice que necesita que pedirle un favor de trabajo y cuando él le dice que sí, que lo que ella quisiese, pues ella le dice: quiero que trabajes en el proyecto con Kadir. Tolga cambia por completo su tono y dice que no, que le pidiese cualquier cosa, pero que él no iba a trabajar con Kadir. Daphne pues se queda congelada porque piensa que tendrá de enemistad para que se haya puesto así, ¿sabes? Después llega la noche y queda con Kadir, que queda en una discoteca, porque Kadir tenía una salida con su hermana y la hermana quería ir a la discoteca y fue con ella. Entonces pues ahí quedó con Daphne. Daphne, por supuesto, al verlo con su hermana, pues creyó que era una mujer, que no era su hermana, y que por eso tenía tanta prisa por divorciarse y le daba igual que su ex esposa pues le pidiera todo el dinero y todo. Bueno, después de este malentendido que tiene ahí Daphne con sus amigos ahí cotilleando en la discoteca, Daphne y Kadir se encuentran en la discoteca, que se quedan como mirándose como un minuto ahí de tensión, con las luces, la música, y se quedan ahí mirando y ya empiezan a hablar. Y Daphne va al grano y le dice que lo que le quería pedir es que trabajase con Tolga. Kadir igualmente le dice que le pidiese cualquier cosa, pero que eso no podía ser, que jamás en la vida iba a trabajar con Tolga ni quería tener nada que ver con él. Bueno, pues Daphne, ahí se queda la cosa y Daphne se va. Al día siguiente no sabía qué hacer porque ni siquiera había podido conseguir convencer a Tolga, que era el que ella pensaba que lo iba a convencer fácil, pues no. Y justo cuando el señor Leven, el padre de Oslen, la llama para preguntarle que si no ha podido conseguir lo que le prometió, Tolga y Kadir trabajarán en su proyecto, pues Daphne se ve en un aprieto y al escuchar cómo Oslen, su hija, la volvía a subestimar, pues le entró un coraje que no vea y mintió. Y dijo que sí, que los había convencido y que sí, y que iban a trabajar juntos, Tolga y Kadir. En ese momento, en medio de la mentira que le estaba soltando por teléfono a Leven, ella sale de su casa, va a salir de su casa y se encuentra que Kadir y Tolga están allí en medio de la calle, que los dos iban a verla para pedirle perdón y hablar con ella y tal y cual, y los dos se encuentran allí y empiezan a pelearse. Y ella pues sale con el teléfono hablando todavía con el señor Leven, que le había dicho que se iban a trabajar juntos, y los encuentra allí peleando en medio de la calle. Pero por si te faltaba caos, también en ese momento se ve que llega por la calle en un taxi la madre de Daphne, la tía y el hermano, que no viven en Estambul, y llegaron justo para ver a Daphne porque estaban preocupados por ella. Y en ese momento pues se encuentran todos en la calle en esa confusión y ahí termina el episodio 1. A mí me pareció muy cómico y me gustó mucho la química que hubo entre el trío. Tengo que decir que la química entre Tolga y Daphne es diferente a la de Kadir, porque Tolga está como muy dedicado a Daphne, comiéndole, como yo digo, la oreja, y ahí insistiendo, y muy dulce, muy caballero y muy tal. Y hombre, eso le gusta a Daphne. Pero sin embargo, Kadir, súper serio y tal, pero a la vez parece que ella se ha fijado en ella y no le es indiferente. Y ella, aunque no ha dicho nada, también se ve que tiene una tensión con él que no veas cuando, por ejemplo, se encuentran en la discoteca. Y la química que tiene Daphne con Kadir me parece que va a ser la más fuerte. ¿A ti qué te parece? ¿Eres del equipo Tolga-Daphne o Kadir-Daphne? Yo por ahora me quedo con Kadir-Daphne. A ver el siguiente capítulo, ¿qué más ocurre? Y bueno, ya nos dieron el episodio 2, el primer avance, que en el primer avance se ve como Daphne en medio de la calle, como termina el capítulo, presenta a su madre y a su tía, a Tolga y a Kadir, y la tía muy cómicamente dice: mira, pensábamos que no tenía ningún amor y ahora tiene 2 pretendientes. Y se ve también otra mini escena donde Tolga le dice a Daphne que quiere hablar con ella sola y que no quiere hablar con Kadir, y Kadir le dice lo mismo.
También se ve que convence a Tolga, de las advertencias de Tolga, está súper convencida y así se lo dice, que va a convencer a Kadir y verás cómo lo va a convencer, dice. Y me encanta una frase que dice la tía, te la voy a poner. Aşk delirtir ama nikah diriltir. Me encanta, me parece súper graciosa. Esta va a ser un buen personaje si se queda por allí. Así que bueno, este jueves, sin duda, no me pierdo el capítulo 2 de Amor Probable. ¿Tú te la vas a perder? Dime en los comentarios si te gustó como a mí y si te parece una buena candidata para disfrutar este verano. ¿Te parece, como dicen, al estilo de Amor en Alquiler? Te leo un comentario. Dale a me gusta si te gustó y no olvides suscribirte si no lo estás. Nos vemos pronto.